Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, en este sábado nos reencontramos nuevamente con Juan Ignacio Moreno. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, Martu, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, hablábamos previamente con vos, Juan Ignacio Moreno, les decimos a todos los oyentes que ya lo conocen, que con él, nuestro abogado ambientalista, con él tratamos los temas ambientales relacionados con nuestra legislación y con legislación de otros lugares también, muy interesantes, y estamos un poco patriotas nosotros aquí en el programa, por eso con Juan hablábamos fuera de micrófono de Manuel Belgrano justamente, y un poco salía esta información de conocer a Manuel Belgrano, con lo que ha sido Belgrano, uno de los hombres más importantes de nuestra Argentina, de quien ha logrado formar nuestra Argentina, pero no solamente con esa mirada política, ¿no? Porque dentro de su mirada política también había una mirada ambiental que nos parece como muy interesante poder traerla, y el encargado es Juan, en este caso, de contarnos sobre eso. Bueno, Martu, muchas gracias por la presentación. En este caso venimos de una fecha reciente, del Día de la Bandera, como es el 20 de junio, pero bueno, es importante no quedarnos solamente con esa figura, esa imagen que tenemos en la escuela y también asociada a un tipo de lectura de la historia más liberal, sino analizar un poco a estos sujetos que han sido trascendentales para la historia argentina, como es el caso de Manuel Belgrano, y observarlo como la figura política que fue y las ideas y los valores que tuvo. Y cuando hablamos de las ideas, tenemos que mirar un poco la formación que tenía Manuel Belgrano. Él era economista, era abogado, era comunicador, es decir, tenía una formación totalmente integral. Una trayectoria académica que fue desarrollada en Europa, a diferencia, bueno, del caso de Mariano Moreno, que fue en universidades en ese momento de la cuestión más latinoamericana, del Alto Perú, y que tal vez ese tipo de encuentros, entre ellos en ese primer gobierno patrio, impulsó gran cantidad de visiones integrales. Pero en el caso de Manuel Belgrano, a mí me parece interesante mencionarlo como el primer ambientalista de la historia argentina, porque fue una persona que puso una importancia muy grande respecto a la agricultura, tomándola como un arte esencial, como una riqueza fundamental para todos los pueblos. Es así como en su momento impulsó distintas producciones como el lino, el cáñamo, algo que hoy en día se habla bastante sobre el tema del cannabis. También tenemos esta visión de la educación. Hablamos de un sujeto que impulsó la educación para todos y todas realmente en todo el territorio que en ese momento era una colonia española, cuando se conformó un consulado en Buenos Aires y él era el secretario del mismo. Tuvo distintos proyectos que fueron también rechazados por la corona española, entre los cuales podríamos mencionar el caso de algo que luego sucedió con el INTA, 100 y pico de años después, donde él proponía que se hicieran estas experiencias extensivas en las cuales se llevara a distintas zonas del territorio, en ese caso de lo que hoy en día entendemos como Argentina, distintos cultivos, es decir, poder hacer experiencias, mostrar variedades de cultivos y los avances tecnológicos. Él lo veía, eso sí, era una cuestión que tenía una formación católica que pasaba en las religiones de Alemania, donde la iglesia se encontraba en todas partes y era el camino para poder difundir las distintas prácticas de la agricultura. Sí, también lo pienso en aquel momento con esta idea de expansión, ¿no?, de la Argentina, de formación, se estaba formando nuestra patria, y esta necesidad también de abastecer, ¿no?, a todos, con esto de también de lo que ha venido de los pueblos originarios, ¿no?, teniendo en cuenta esos pueblos originarios que ya venían con cierta información y con ciertas prácticas que se desarrollaban, y que creo que fue uno, como vos decías, de los pocos que puso la mirada en ellos y los acompañó, por lo visto, en esta idea de las diferentes plantaciones que se podían hacer en nuestro país, ¿no? Exacto, Manuel Belgrano tenía esa noción de una vinculación con los pueblos indígenas, pero también comprender de qué manera se desarrolla en aquellos momentos en los campos del territorio argentino los distintos trigos, cosechas. Por eso propone, además con esta mirada de la educación, que se cree una
escuela de agronomía, una escuela de agricultura que impulsara la formación de cómo debía desarrollarse la misma. La misma tendría que abordar cuestiones de cómo se cosechaba, cómo se cultivaba, cómo tenían que estar los animales, en qué momento debía dejar descansar el suelo. Es decir, a su vez también tiene esa vinculación en la cual nos dice que había que hacer una rotación de cultivo, no se podía cosechar constantemente el trigo, es decir, tenía que dejarse un periodo de descanso, ir variando, haciendo ese descanso del suelo, ir rotando. Todas prácticas que, como vos decías, Martu, están vinculadas a los pueblos indígenas. Por eso es importante esa mirada que tenía Manuel Belgrano. Una mirada que uno lo mira de soberanía alimentaria y de soberanía económica. No, y además una mirada muy moderna, ¿no? Para ese entonces, que no había tanta información sobre los cultivos. Hoy tenemos demasiada ya información sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos, y en aquel momento no estaba esa información como para darse cuenta de que había que rotar las siembras, que había que dejar descansar el suelo. Y qué lástima que esa mirada, además, después con los años uno se da cuenta que fue abandonada también, ¿no? Que fue dejada de lado, hoy convirtiéndonos en otra realidad totalmente diferente a la que planteó en aquel entonces, con una visión muy a futuro, ¿no? Muy moderna para ese entonces. Exacto, y cuando haces esta mención también pensaba en las cuestiones que podemos ver más en el siglo XX sobre la reforma agraria. Él también lo planteaba, esto de que no haya tierras en desuso. Planteaba la idea de que esta escuela de agronomía, de agricultura, tenga tierras que puedan ser repartidas en concepto de subsidio para enseñar las prácticas a los jóvenes. Nos habla también sobre otras cuestiones que están vinculadas al recurso del agua, donde tenía que haber un circuito del agua, canales de agua en la ciudad para prevenir epidemias. Miremoslo en retrospectiva, cómo pensaba en ese cuidado que hoy decimos, bueno, la necesidad de tener cloacas. Bueno, hace ya 200 años Manuel Belgrano planteaba estas cuestiones. Otro aspecto que me parece interesante, él hablaba mucho de las plantaciones, de los árboles, de la necesidad de plantar árboles en los campos, por esta cuestión de los cambios de temperatura que se generan, por los temas de zonas áridas. Bueno, él iba hacia esa cuestión, también sobre el tema de las curtiembres. ¿Qué ponía en debate ahí? El tema del cuero argentino. ¿Qué era Argentina? ¿Qué era en ese momento una colonia? Que no era como decimos, bueno, hay Argentina que se termina consolidando con el tiempo, ya con las presidencias de la generación del 80, donde nos hablaba que solamente se exportaba materia prima. Entonces, justamente por eso, las ideas de Manuel Belgrano, que son previas al primer gobierno patrio, que es el de 1810, chocan con los intereses de la corona española, porque justamente lo que él estaba promoviendo era una soberanía económica, una soberanía alimentaria, una soberanía que iba hacia la idea de una autonomía política. Entonces justamente eso era una contraposición con la idea de monopolio que tenía España. Por eso cuando él plantea esto de las curtiembres, de tratar los cueros, y manda a pedir a España maestros que pudieran enseñar a quienes estaban en las escuelas de agricultura, que al final no se terminaron consolidando, que después se consolidan, bueno, con el INTA, con el tiempo, es rechazado eso. Porque lo que quería era eso, esa noción de la enseñanza, de formar y que después haya formadores. Entonces, que se puede impulsar el conocimiento. ¿Cuántas ideas, como vos decías recién, hace 200 años atrás más o menos, cuántas ideas revolucionarias, cuántas ideas que realmente, si se hubiesen sostenido en el tiempo, hubiesen cambiado la historia, y cuántas de esas ideas, igual, a pesar de todo, hoy se empiezan a retomar? Hoy tenemos los trabajadores de la tierra en nuestro país, tenemos el INTA, tenemos un montón de gente que empieza a retomar esas ideas y trata de acercarse un poco más, ¿no?, a esa idea de soberanía alimentaria, como vos decías, a esa idea de el cuidado, ¿no?, de los bienes de la naturaleza, para empezar a entenderlos como que forman parte, ¿no?, de nuestra vida, y no como que son un bien, un objeto que nosotros podemos usar y dejar de usar sin ningún tipo de conciencia sobre eso. Bueno, y en eso que comentás sobre la conciencia, también hace un planteo Belgrano sobre las huellas, habla de las huellas de desolación en la naturaleza, es decir, lo que estaba generando el impacto del ser humano en esta producción intensiva. A su vez, hasta plantea la idea de que se crea un instituto vinculado a la química para lograr encontrar descubrimientos, es decir, ya está avanzada en eso. Y otra cuestión que a veces es interesante cuando se plantea esto de que ambiente y desarrollo van por caminos separados,
La idea de Manuel Belgrano era totalmente opuesta, porque él cuando promueve el lino, que es algo que termina luego entrando en los mercados europeos, él plantea la noción entre agricultura e industria, porque lo que promueve ahí es la industria textil. Entonces, él entiende que la agricultura es lo único que daba certidumbre, porque uno sabe qué está produciendo, sabe de qué manera lo está produciendo. Puede tener, es cierto, otras circunstancias ajenas vinculadas a los climas, a la sequía, pero que el cuidado de la naturaleza nos da una certidumbre que es la mayor riqueza que puede tener un país. Entonces ahí él establece esa vinculación con la industrialización, una cuestión que tampoco era lo que le interesaba a España, porque justamente acá éramos un lugar de extracción, como pasaba en las minas de Potosí. Bueno, acá era con la materia prima que se llevaban, es decir, el cuero justamente no se buscaba que fuera acá hecho para vestimentas, sino que se extrajera de acá y se hiciera la vestimenta afuera. Me parece muy interesante, Juan, la verdad, que hayas traído este tema y que hayamos podido hacer un mini repaso, aunque sea, ¿no?, por todas estas características por ahí no tan conocidas de Belgrano, que no solemos estudiar en la escuela primaria ni en la escuela secundaria, pero que está bueno para entender que teníamos entre estos personajes de aquel 1810 tan importantes para la historia, personajes como Manuel Belgrano, que realmente tenían una conciencia sobre muchas cuestiones, no solamente relacionadas con la libertad y con la autonomía que necesitábamos para ese momento, sino también con toda una idea de país basado justamente, como vos nos trajiste recién, en cuestiones ambientales que hoy están en debate, que hoy sabemos que están en crisis y que hoy estamos tratando de alguna manera de restablecer, ¿no? Sí, podemos ver que eran revolucionarios con una gran cantidad de ideas, intelectuales, formadores. También pongámonos a pensar que Manuel Belgrano, con toda la formación académica que tuvo, corrió todos sus títulos y honores y peleó, batalló en un ejército, reconoció a Juan Azurduy como teniente coronel. Es decir, todo este plan de operaciones, él no tenía ningún problema de llevarlo a cabo de la manera que sea más conveniente. Y me parece que siempre es importante esto. Cuando a veces nos quieren decir que la historia es a lo que pasó, claramente es porque nos quieren mostrar una visión de país totalmente distinta, que no esté vinculado con esto, de la defensa del interés común, del interés nacional, del bienestar colectivo. Por eso es importante, cuando analizamos las cuestiones del presente y qué tipo de país queremos, mirar hacia el pasado, ver qué ha sucedido, porque las cuestiones históricas son cíclicas, los intereses y las pujas se encuentran siempre de la misma manera, y en este caso vemos como un conjunto de revolucionarios con una formación académica lograron una defensa y conformaron una idea que luego se terminó consolidando con el tiempo de un Estado soberano, porque es importante siempre tener esa noción de buscar la libertad y la independencia, pero para que esas nociones perduren, tiene que haber una solidez en la economía. Por eso también Belgrano hablaba de la mirada estadística sobre los temas y que era más beneficioso para un país. Por eso me parece fundamental poder ir analizando distintos personajes históricos que nos dan un puntapié para analizar la actualidad y todo lo que tenemos por delante. Juan, muchísimas gracias por haber estado este sábado aquí en Hacia Dónde Vamos. Un tema muy lindo realmente para charlar sobre nuestros próceres, sobre todo lo que nos han dejado y que por algunas razones no hemos podido descubrir. Está bueno poder traer aquí a la mesa estos temas. Así que muchas gracias, Juan. Bueno, una última recomendación sobre 2 libros que son muy interesantes para conocer un poco el pensamiento histórico, político y económico de Manuel Belgrano. Uno de ellos es el libro de Antonio Brailovsky, Memoria Verde, donde él realiza un análisis sobre la historia ecológica de la República Argentina, de los pueblos indígenas, y justamente tiene unos apartados muy interesantes de Manuel Belgrano, donde fui recopilando este tipo de información. Y luego el libro de Felipe Piña, que es El hombre del Bicentenario, de Manuel Belgrano, donde pueden ver otro tipo de políticas y la mirada de Belgrano en esta idea de la integración, de la inclusión social, de la inclusión de las mujeres, de fomentar las escuelas. Pensemos que Belgrano es alguien que murió totalmente en la pobreza y que donó todo su dinero para que se construyan escuelas públicas. Gracias, Juan.